Bueno, gente, vamos a arrancar un nuevo video. En el video anterior pudimos crear una nueva acción dentro de nuestro controlador site. Esa acción recibía un valor que venía del lado del navegador, también tenía variables de texto, variables numéricas, arrays. Eso se lo podíamos pasar nosotros a nuestra vista y en la vista lo tratábamos. Ahora lo que vamos a hacer es dos acciones y vamos a recibir en la primera acción un formulario, vamos a completar el valor de ese formulario y vamos a hacer un post hacia la vista y la vamos a renderizar. Entonces vamos a completar ya nuestros conocimientos de cómo pasarle valores desde el form del navegador al controlador y del controlador a la vista y viceversa. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es aquí escribir una función. Esa función lo que va a hacer es devolver una vista con el nombre form a la que le vamos a pasar un mensaje que vamos a recibir por get. Ese mensaje va a ser null en un principio, no va a tener ningún tipo de mensaje y así lo va a recibir la vista. Vamos a crear entonces el archivo de la vista form. En este caso en particular vamos a hacer uso de unas facilidades que nos provee Gin, de unos helpers, para poder generar dinámicamente los formularios. Lo primero que vamos a hacer aquí es hacer uso entonces de unos modelos que vienen ahí. Bien. Una vez que tenemos declarados estos dos objetos que ya vienen dentro del motor de G, vamos a empezar a utilizarlos inmediatamente. Primero que nada vamos a incluir un título, un H1. Nosotros tranquilamente podríamos acá escribir todo el form en HTML, pero ya que estamos vamos a implementar esta funcionalidad que nos provee G. Estos objetos poseen unas clases que son estáticas. No es necesario que instanciemos un nuevo objeto de esta clase para poder utilizar los métodos que vamos a utilizar ahora. Y vamos a utilizar el método beginForm, que tiene tres parámetros que nos van a ser de utilidad para poder generar el header del formulario. Y tiene otro parámetro en el que nos va a permitir cerrar ese formulario. Bueno, si nosotros venimos a la documentación de G, podemos ver los parámetros que tiene esa función, digamos, esa clase. Acá en las clases auxiliares, que son los helpers, tenemos HTML y URL. En la de específicamente formularios, acá lo que sugiere la documentación de G es que si vamos a tener formularios con validación, usemos esta otra clase que ya la vamos a usar más adelante, porque en realidad la gran mayoría de nuestros formularios requiere validación y esta otra clase ActiveForm es un poco más avanzada que la que estamos viendo ahora, pero es interesante que vayamos aprendiendo con esta para que podamos ver cómo evoluciona o cómo cambia de un método a otro. Bueno, entonces dijimos que tiene estos tres parámetros. Primero que nada, le vamos a pasar en este parámetro, esto es un array, es el primer parámetro, pero es un array, donde va a recibir la URL a la que va a llamar el form cuando se presione el botón submit, cuando se haga un submit de este form. Después tiene el método que va a utilizar, nosotros vamos a utilizar el método get por ahora, y después tiene un parámetro adicional, que son parámetros que tiene el formulario también,
Así que acá nosotros por ahí no el encode type, pero sí vamos a utilizar el parámetro class para utilizar una clase de Bootstrap. Veamos entonces cómo es la sintaxis de esto. El primer parámetro, bueno, algo interesante que nos dice acá es que como primer parámetro podemos usar también la función URL, que es otro helper que también es el que declaramos, que nos permite generar la URL absoluta a partir de este objeto con el que nos vamos a ahorrar varios errores y varias codificaciones de la URL. Así que yo les recomiendo que usen este objeto para generar la URL que va acá. Entonces venimos acá, como para el primer parámetro es así. Bueno, lo primero que dijimos que va a recibir como parámetro es la ruta. Submit form, le vamos a poner. Esto es ruta para submit. El segundo parámetro es el método que vamos a utilizar. Y el tercer parámetro va a ser un arreglo perfecto. Entonces tenemos el begin form que tiene la URL como primer parámetro, como segundo parámetro el método que va a usar para hacer el submit, y estos son parámetros extra del form. Bueno, aquí entre la apertura y el cierre del formulario vamos a poder declarar los objetos que va a tener ese formulario internamente. Los objetos los vamos a encerrar dentro de un div. Y dentro del div vamos a declarar un label y un campo de texto. Esto lo tenemos que encerrar porque es código HTML. Bueno, ¿qué significa esto entonces? Acá le estamos diciendo que cree un label con este texto, label del campo, y que va a ser el label que va a estar referenciado al campo que tenga ID campo TXT. Luego, cuando creamos el text input, como primer parámetro le pasamos cuál va a ser el ID, que coincide con este, el del label, y cuál va a ser el valor por default. En este caso le ponemos null y va a aparecer blanco. Bueno, a esta altura ya deberíamos poder guardar y poder ver este formulario en nuestra página. Revisemos cómo quedó el controlador. Dijimos que vamos a renderizar el formulario, que le vamos a mandar un parámetro mensaje. Ese parámetro mensaje todavía acá no lo estamos mostrando, ¿sí? No lo estamos mostrando. Vamos a poner un header acá que nos faltó. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Perfecto. Bueno, acá tenemos el header del formulario, el label y el campo. Lo que nos está faltando también acá es un botón para poder hacer el submit de este formulario, ¿no? Vamos a agregar entonces el botón. Vamos a venir aquí.
Vamos a agregarle una clase también como parámetro, aprovechando que tenemos Bootstrap. Vamos a poner también una clase acá al input. Vamos a ver cómo se ve. Perfecto. Ya este tiene un estilo diferente. Ya tenemos nuestro botón para enviar este formulario. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bueno, aquí entonces tenemos lista nuestra vista, tenemos lista nuestra acción form que va a devolver ese formulario, pero si observamos bien, nosotros le estamos diciendo acá que cuando el formulario haga submit va a llamar a esta otra ruta o a esta otra acción SForm, que es la que va a procesar los datos que recibe del formulario. Esa acción la tenemos que declarar acá. Vamos a copiar esta y vamos a basarnos en esa acción, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre SForm de submit form, en el que no va a recibir ningún parámetro por get, pero recuerden que habíamos hablado ya que todos los datos que se envían por un formulario, tanto por get como por post, nosotros en PHP lo teníamos en la variable pesos_get y pesos_post, y también en otra un poco más interesante que se llama pesos_request, que engloba el contenido de las anteriores y no tenemos que estar preguntando a ver si vino por get o si vino por post. Entonces, cuando sea llamada esta acción, lo que vamos a preguntar es si viene en pesos underscore vamos a preguntar así, is set. Se llamaba el campo txt, ¿sí? Si viene perfecto. Si ese dato llegó a través de post, vamos a cambiarle el valor a esta variable, que en un principio es null, y le vamos a cambiar este valor. Y lo que vamos a hacer es utilizar un método nuevo que vamos a aprender ahora, que tiene también objeto, que se llama redirect. Esto no hace ni más ni menos que un redirect de este formulario. Esto va a recibir como parámetro a qué URL va a ser la redirección. Vamos a hacer la de redirección a esta anterior. Vamos a devolver los datos. Y como parámetro get le vamos a pasar el mensaje que espera recibir acá con el valor que es nuestro pesos dato txt. Vamos a probar esto. Vamos a recargar. Epa, nos está faltando acá un punto y coma. Ahí está, tenemos el formulario, el label del campo. Vamos a poner valor desde el form. Enviar. Bueno, lo hemos enviado y fíjense que cuando lo hemos enviado y hemos hecho el submit a la URL SForm, que le especificamos aquí en la vista, este botón ha hecho un submit entonces a esta URL, nos ha hecho una redirección a /form
con el mensaje pasado como get, con el valor que tiene el campo del formulario. No lo estamos mostrando aquí porque nuestra vista, fíjense que recibe ese mensaje, se lo pasa a la vista, pero nuestra vista acá no lo está mostrando. Así que vamos a poner un H2. Y ahora sí, nuestra vista, vamos a refrescar acá. El valor enviado desde el form es valor desde el form. Vamos a poner un nuevo valor. Enviar. Hola mundo. Perfecto.